Estimados aprendices, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema muy importante en la elaboración y producción de documentos organizacionales, y es precisamente un documento más que encontramos también en la norma GTC 185. Me refiero en este caso a la circular o a la carta circular, que es otro documento que digamos que va alineado junto con este mismo. Entonces hoy vamos a trabajar lo que son las circulares. En la página 29 de la GTC 185, para aquellos aprendices que tienen esta norma, pueden ir buscándola y allí van a encontrar todo lo que tiene que ver con el concepto de este documento, con las características de redacción y presentación del mismo, pero adicional también vamos a encontrar cuáles son las partes de este documento y cómo deberíamos redactarlo. Ustedes saben que la norma es una guía que nos va presentando como el paso a paso de cómo deberíamos nosotros organizar nuestros documentos empresariales. Entonces, aquí en este momento les estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Donde estamos observando la normatividad, la GTC 185 y todo lo que en ella expresa el concepto y todo lo demás de este documento. Entonces, vamos a empezar con qué es la circular, qué es el concepto como tal, a qué nos referimos con este documento o en qué casos los podemos utilizar. Cuando hablamos de la circular, al igual que los otros documentos que ya ustedes conocen, es una comunicación escrita que tiene un interés común, ¿cierto? Un interés colectivo, es decir, es un documento que contiene una información que va dirigida a un grupo de personas, es decir, que es un documento que yo no le voy a enviar a una sola persona, sino a un grupo de personas, y que esa información que yo estoy incluyendo en este documento le beneficia o le interesa a este colectivo, ¿sí? Entonces, es un mismo contenido que yo dirijo no a una sola persona, sino a un grupo de personas, ¿cierto? Ya sea de la empresa donde yo laboro, o sea, un grupo de personas que trabajan conmigo, un grupo de personas al interior de la empresa, o ya sea un documento o una información que va dirigida a un grupo de personas, pero a nivel externo, es decir, a personas que no trabajan en mi empresa. Este es un documento que tiene una flexibilidad porque nos permite dirigirnos a un grupo de personas tanto interna como externamente. Es decir, que puedo trabajar este documento enviando una información a un público que pueden ser mis clientes, ¿cierto? A un público externo que pueden ser mis clientes o a un público interno que pueden ser los colaboradores de mi empresa. Entonces, las circulares son un documento que nos sirven para transmitir información a un grupo de personas. Ella tiene unas características de redacción y presentación que, como ustedes lo están viendo allí en la imagen, nos permite a nosotros poder tener en cuenta qué sí debo hacer al momento de elaborar este tipo de documento. En este caso, pues nosotros vemos que la circular de carácter interno tiene un uso especial que es para dar información a nuestros colaboradores, ¿cierto? Para informar acerca de disposiciones, acerca de normas que hayan en nuestra organización, acerca de lineamientos que tengamos en la empresa y acerca de nuestras políticas en la organización. Entonces, supongamos que de pronto en el interior de nuestra empresa hay algunas reformas en las políticas, en los lineamientos, en algunas normas, pues estas son comunicadas a través de una circular, ¿sí? Por ejemplo, que hubo un cambio de horario porque se vino una semana en la que no podíamos estar atendiendo al cliente en esos horarios habituales de nuestra empresa. Ejemplo, una festividad, Semana Santa, por ejemplo. Entonces, tenemos que se acerca Semana Santa y en Semana Santa nuestra entidad no va a laborar en los horarios habituales, sino que vamos a sacar unos nuevos horarios y estos horarios debemos hacerlo conocer a nuestra comunidad de clientes y también a nuestros colaboradores. Entonces, necesitamos enviar esa información a este grupo de clientes, ¿cierto? Y a este grupo de trabajadores. ¿A través de qué documento lo puedo hacer? A través de una circular. Porque ya les he comentado que nuestras
este documento, perdón, se usa con este fin de informar acerca de algunas disposiciones, ¿cierto? Algo que se ha dispuesto en la empresa, normas, lineamientos, políticas eh, y de pronto algunos temas especiales que necesitan que se trabajen o que se conozcan en la empresa, que los colaboradores, perdón, conozcan en nuestra empresa. Ahora, eso en cuanto al carácter interno, pero nosotros también podemos utilizar la circular para transmitir cierta información al público externo, ¿cierto? Y acá yo les muestro en pantalla, o bueno, la norma les muestra que especialmente con las circulares externas, lo que nosotros hacemos es dar a conocer reglas de negocios, nuevos productos o servicios, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, que nosotros trabajemos en Alpina. Alpina está sacando un nuevo producto al mercado. Entonces, ¿cómo le puedo dar a conocer al cliente externo, al público externo, que vamos a hacer el lanzamiento de un nuevo producto? Pues a través de una circular. Entonces es un documento que nos permite llegar a un grupo de personas, tanto interna como externamente. Y miren que los usos, de acuerdo con el público, me refiero interno o externo, son un poco diferentes, ¿cierto? Pero habrán algunos momentos en los que apliquen la misma información tanto para nuestros clientes como para nuestros colaboradores. Bien, entonces vamos con las características de redacción y presentación del documento de la circular. Empezamos con la primera, que yo siempre he aclarado porque en los documentos la norma nos dice, deben tener en cuenta que siempre que vayan a elaborar un documento, me vale en la redundancia, deben tratar un solo tema, una comunicación. Entonces, todas nuestras comunicaciones, independientemente de si es una carta, de si es una circular, de si es, independientemente de si es un memorando, un acta, nosotros debemos tratar un solo tema por comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Que a la hora de nosotros dirigirnos a un grupo de personas, ¿sí? Ya sea cliente interno o público, perdón, cliente interno, público interno, o cliente externo o público externo, debemos tener en cuenta que hay que tratar un solo tema en esa comunicación. Entonces, si por ejemplo yo trabajo con Alpina y vamos a realizar el lanzamiento de un nuevo producto y para eso tenemos nosotros esta circular que vamos a redactar, ¿cierto? Yo debo tener en cuenta que yo solamente voy a hablar en esa circular de este nuevo producto. No voy a tocar allí que también vamos ¿cómo es? A mejorar nuestras instalaciones en la sede de Bogotá, que también vamos a realizar unas obras sociales para trabajar todo este tema de responsabilidad social de la empresa y adicional otras actividades que tenga la organización. No, solamente vamos a redactar en esta circular lo que tenga que ver con ese lanzamiento de ese nuevo producto. ¿Sí? Entonces, las circulares también tienen esta característica que se deben redactar o se deben tratar en ellas un solo tema. Bueno, también tiene como característica iniciar y finalizar el texto con una frase de cortesía. Fíjense ustedes que nosotros en las cartas iniciamos prácticamente como el cuerpo del documento con un saludo, ¿cierto? Cortés. Pero resulta que ese saludo cortés va por fuera del texto, del cuerpo del texto. En cambio, en las circulares, el saludo o la frase de cortesía debe iniciar con el cuerpo del texto o debe estar junto al cuerpo del texto. ¿Sí? Nosotros en una carta decimos, por ejemplo, cordial saludo, 2 puntos, y debajo viene el texto, y entonces decimos, por ejemplo, amablemente le solicitamos o le comunicamos que, ¿cierto? Ahora, en una circular, no, en una circular nosotros tenemos que incluir esa frase o ese saludo de cortesía y en el mismo cuerpo del texto del documento. Por ejemplo, con nuestro cordial saludo le informamos y comunicamos que la empresa Alpina estará haciendo el lanzamiento de un nuevo producto, ¿sí? Eso como un ejemplo. Pero miren ustedes qué es la manera en cómo se debe empezar el cuerpo del documento, el cuerpo de este documento.
¿Listo? Bien, chicos, ahora fíjense ustedes que nosotros también tenemos como característica de redacción y de presentación en este documento que debemos redactarlo como todos nuestros documentos en forma clara, ¿cierto? De una manera sencilla, que nosotros debemos tratarlo de una manera precisa, además concreta y concisa. Y esto no es para menos, nuestros documentos tienen esta característica. Nosotros siempre debemos tratar en lo posible de que los documentos sean claros, de no darle tanto rodeo al documento y tanta vuelta, y a veces lo que queremos es como hacer que el documento se vea como más bonito, como más cargado de texto y empezamos a meter un montón de palabras, a incluir una parla, como digo yo, en esa información en este caso circular, y lo que hacemos es entorpecer la redacción a tal punto en que a veces rellenamos de texto innecesario el documento y lo que estamos haciendo es cometer el error más grande porque no nos permitimos ser más claros, no somos concisos y entonces las personas cuando van a leer el documento no entienden nada o les da pereza leerlo porque es demasiado extenso o porque usamos palabras muy técnicas y entonces no nos entienden lo que queremos decir. Por eso mismo les digo que es importante que cuando ustedes redacten una circular sean claros, sean precisos con la información, sean concretos y concisos. De pronto en este punto ustedes se estarán preguntando, bueno, instructora, y entonces si somos concisos, ¿cuánto es ese término? ¿En cuánto nos debemos nosotros ser? ¿En qué medida debemos ser breve en una circular, una página, dos páginas, un párrafo, dos párrafos? ¿Cuánto? Pues yo les cuento, aprendices, que en las circulares no hay un término o un límite, pues, de hojas o de párrafos en la redacción. La norma sí nos dice hay que ser concisos cuando ustedes estén elaborando este tipo de documentos, pero no nos aclara precisamente en qué punto de la concisión, pues, uno puede llegar. Ahora, ustedes van a encontrar circulares muy breves de 1 o 2 párrafos, pero también vamos a encontrar circulares un poquito más extensas que se extienden a una o dos, se extienden a 2 o 3 o 4 páginas. Incluso podemos encontrarnos a veces circulares de 5 páginas y dependiendo de la información, pues las vamos a encontrar aún más extensas o muchísimo más breves. Pero acá lo importante es que sea breve o sea extensa, el contenido de este documento sea claro, sea preciso, o sea, que no nos pongamos a darle rodeo a la información pertinente al documento, sino que de una vez vayamos como quien dice al grano con lo que queremos decir o con lo que queremos expresar o informar a ese grupo de personas. ¿Listo? Bien, ahora vamos, que debemos usar también un tratamiento respetuoso y cortés. Entonces, aquí claramente me está diciendo es que yo no puedo tutear a ese grupo de personas al que me voy a dirigir, ¿cierto? Que yo debo expresar respeto a esas personas a las que me dirijo. Entonces, las palabras que yo use en la redacción de estos documentos deben ser precisamente teniendo en cuenta la cortesía. Entonces, debo tratarlo de usted si me voy a referir a alguien en el texto, ¿cierto? Y además de usar palabras muy, no técnicas, pero sí muy cortés. ¿Listo? Bien, chicos, ahora debemos emplear un estilo gramatical, natural, sencillo y continuo. Lo que quiere decir esto no es otra cosa diferente a lo que ya yo he expresado, y es que no podemos emplear un lenguaje tan técnico en las circulares precisamente porque es un documento que llega a un grupo de personas. Entonces, imaginémonos que esta circular va a llegar a un grupo de colaboradores y ese grupo de colaboradores, son las asistentes de la empresa, los jefes de dependencia de la empresa, algunos directivos, etcétera, ¿sí? O sea, un público variado, ¿cierto? Si yo me pongo en una circular de estas a redactarla de una manera técnica, pues solamente me la va a entender los altos directivos que manejan un lenguaje muchísimo más técnico. Pero si yo utilizo un estilo gramatical más sencillo, que sea más natural, que utilicemos palabras no coloquiales, pero sí palabras que se vean formales,
y que no se vean tan técnicas, pues todas estas personas que he mencionado, de estos roles, de estos diferentes roles y cargos, van a comprender el texto o van a comprender el tema. Pero imagínense que yo en la circular coloque conceptos tan raros, tan técnicos, que ni las asistentes me lo comprendieron, o incluso ni los jefes de dependencia comprendieron lo que quise decir. Entonces, por eso este documento aclara, o la norma aclara, que debe ser muy preciso, muy conciso. Bueno, entonces les decía, debemos usar un tratamiento respetuoso y cortés en las circulares. Listo. Debemos emplear un estilo gramatical sencillo, continuo. Cuando decimos continuo es que sea lógico, que tenga un orden lógico en el momento en el que yo estoy dando la información, no que nos saltemos de una idea a otra y no esté unificado ese concepto o eso que estoy expresando a los empleados, a los colaboradores de nuestra empresa. Debemos utilizar también los formatos normalizados para elaboración de este tipo de documentos. Es decir, hay que usar para las circulares el documento establecido en la empresa, el formato estándar, que tenga su membrete, que tenga identificada la zona 1, la zona 2, que tenga identificado el espacio de la zona 3 para los sellos o los radicados, que tenga plenamente identificado los márgenes, como lo manejan, ¿sí? Y también tengan distribuidas las partes del documento de acuerdo a cómo lo tiene ya establecido la organización. Entonces, debemos utilizar esos formatos. Y es importante que dependiendo de la extensión de nuestro documento, de nuestro texto, nosotros distribuyamos de una manera organizada la extensión del mismo. Entonces, fíjense ustedes que es importante que todas estas características que les he mostrado las tengamos en cuenta a la hora de elaborar nuestra circular. ¿Listo? Ahora, hay diferentes clases de circulares que ya las vamos a ver en un momento, ¿sí? Y yo les voy a aquí un momentico a bajar para que quedemos en esta parte precisamente de las circulares, las clases de circulares. Miren, ya les había dicho que la circular, ¿cierto? Es un documento que utilizamos para dirigirnos a un grupo de personas, pero hay una circular que nosotros la podemos usar en los casos en los que debamos dirigir esa información específicamente o especialmente a una sola persona. ¿Sí? Entonces, para ello está la circular general que se dirige a un grupo específico de personas, a un grupo, ¿cierto? En grupo, ese grupo puede ser de 5, 10, 20, hasta 1000 personas, lo que, pues, dependiendo de la información y dependiendo del número de colaboradores que tengamos en la empresa, pues va dirigido, ¿cierto? Ahora, la carta circular está dirigida en forma personalizada, es decir, que va dirigida a una persona. Tenemos la carta circular en los casos excepcionales en los que nosotros debamos dirigirnos específicamente a alguien en la empresa, ¿sí? Pero si no, la podemos utilizar para, como podemos utilizar la circular general, que es ya dirigida a un grupo. Entonces, ¿de qué depende? Del tipo de información que tenga, de para quién va dirigida esa información. Entonces, bueno, eso ya ustedes lo deben contemplar en la medida en que el jefe inmediato les autorice, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos con respecto a estos documentos que estamos viendo, debemos estar bajo la autorización de nuestro jefe. Si no nos autorizaba a hacer una carta circular, no hacemos la carta circular. Lo mismo con la circular general. Bien, chicos, ahora pues vamos a ver lo que son las partes de este documento para que ustedes pues empiecen
a tener en cuenta o tener claro la estructura del documento, cómo se estructura este documento, ¿sí? ¿Cuáles son las partes que yo debo tener en cuenta a la hora de empezar a redactar o a elaborar una circular? Vamos a hablar de la circular general, que es la que va dirigida para un grupo de personas, y después hacemos un repasito por lo que es la carta circular, cómo se debe redactar o cómo se debe elaborar, o si el formato es igual al de una circular o qué, cómo es, ¿sí? Entonces vamos a primero trabajar lo que es la circular general, y estas son las partes de la circular general, ¿sí? Primero, lo primero que debemos tener en cuenta, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Lo primero que debemos tener en cuenta es las zonas, ¿cierto? Ustedes saben que cuando ustedes vayan a redactar un documento, como ya nosotros tenemos estandarizados los formatos en las empresas, pues no es necesario que hacerle el margen, que ubicar la zona 1, que ubicar la zona 2, que dejar el espacio de la zona 3, porque ya eso está establecido en el formato. Pero supongamos que en la organización usted está trabajando en una pequeña y mediana empresa o tiene un negocio y va a hacer una circular para sus pocos colaboradores, pero necesita hacer esa circular y no tiene un formato estandarizado o no tiene un formato ya establecido, lo que debemos hacer en primero es que definir la zona 1, que es la que va en la parte superior del documento y es donde ubicamos la razón social, el logotipo de la empresa y el NID. Debemos después ubicar la zona 2, que es la que va en la parte inferior del documento y que allí nosotros incluimos información correspondiente a lo que es la dirección de la empresa, o sea, dónde está ubicada, un correo electrónico donde nos podamos comunicar con la organización, una página web si la hay, un número telefónico, fax si lo hay, y la ciudad, el país o el departamento donde esta empresa se encuentra. Y eso va en la zona 2, que nosotros conocemos ya también, que es como el pie de página de la hoja, ¿sí? Eso es lo primero que nosotros organizamos. Y obviamente la zona 3, que se acuerdan, que es la que queda en la parte superior derecha del documento de la hoja de Word y es la que dejamos libre para el radicado del documento. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, muchachos, cuando nosotros vamos a empezar a hacer una circular, ¿sí? Ahora, si en la empresa ya eso está listo, eso está organizado en el formato establecido por la empresa, pues nos evitamos eso. Pero si no, nos toca hacerlo. ¿Listo? Ahora, característica principal de las partes de una circular. ¿Con qué iniciamos en una circular? Con la palabra circular. Esa palabra circular la debemos ubicar en el centro del documento, en mayúscula sostenida y acompañado de un número consecutivo que identifique esta circular. Ejemplo, circular 01001, circular 002, pues dependiendo ya el número de la circular o el consecutivo le colocamos este. ¿Listo? Eso es lo primero que ya inicia entre los márgenes, o sea, dentro de los márgenes, lo primero que debemos colocar en una circular general es la palabra circular, la identificación de ese documento, ¿cierto? Que eso hace parte del encabezado de una circular. Entonces, colocamos la palabra circular centrado en mayúscula sostenida. ¿Listo? Y luego de que nosotros ubicamos la palabra circular centrada en mayúscula, que no debe ir en negrilla, aclaro también, porque la norma nos dice que por más de que nosotros queramos resaltar la identificación del documento, este no debe ubicarse en negrilla. Entonces lo colocamos circular sin negrilla. Después de que ubicamos esta información, entonces viene el código de la dependencia, ¿sí? Luego viene el lugar y fecha de elaboración, que esa información nosotros las organizamos teniendo en cuenta el estilo del documento. Por ejemplo, que el estilo bloque, que si el estilo semibloque, que si el estilo bloque extremo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con el estilo, nosotros ubicamos esta información. La información correspondiente al código de la dependencia, lugar y fecha de elaboración, ¿listo? Y obviamente al final la firma debe coincidir también con el
el código y el lugar y fecha de elaboración. Ahora, estas son, como quien dice, las primeras partecitas que nosotros debemos organizar de una circular. Y a propósito, lo que es el código de la dependencia, perdón, el nombre del documento, o sea, la palabra circular, el código de la dependencia y el lugar y fecha de elaboración, esa información corresponde al encabezado de una circular. Ahora, ¿qué información hace parte o conforma el encabezamiento, que es diferente en una circular? eh, 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 en una circular. Entonces, ¿qué información hace parte del encabezamiento? Bueno, ya vamos a ver. Y eso corresponde al encabezamiento, son la información del destinatario o de nuestros destinatarios, ¿sí? El encabezamiento está conformado con la palabra para, en mayúscula sostenida y seguida del grupo del destinatario al que yo me estoy dirigiendo. Miren que acá bueno, yo no, la norma GTC 185 les pone unos ejemplos, sí, acá abajo, el ejemplo 1, el 2, el 3, de cómo nosotros debemos ubicar la información del destinatario. Miren que en una carta uno ubica unos datos del destinatario más completos, ¿cierto? Porque es personalizado el documento. Pero como la circular no es un documento, la circular general no es un documento personalizado, sino que es un documento que dirigimos a un grupo de personas, nos corresponde hacer colocar ese destinatario de una manera generalizada. Entonces, el encabezamiento de una circular lo conforma la palabra para en mayúscula sostenida, seguida, ojo, sin dos puntos, seguida del grupo de destinatario que nosotros nos vamos a dirigir en la circular, ¿sí? Y su ubicación. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a dirigir en la circular a los directores y subdirectores de las regionales. Entonces colocamos, como dice en el ejemplo 1, mírenlo acá en el ejemplo 1, dice para directores y subdirectores regionales. Así debemos colocar nosotros los destinatarios o el grupo al que nos vamos a dirigir como destinatario nuestra circular. Todo se coloca en mayúscula sostenida. Toda la información del encabezamiento del destinatario va en mayúscula sostenida. Imaginemos que es una circular que va dirigida solo para los instructores del SENA. Entonces, ¿cómo sería? Para instructores SENA, en mayúscula sostenida todo. ¿Sí? Miren que acá tenemos un ejemplo, el ejemplo 2, que dice para coordinadores, áreas de sistemas, logística y jurídica. Y miren este otro ejemplo, el tercero, que dice para proveedores. ¿Sí? Eso en el caso de la circular general. Pero ¿se acuerdan que yo ahorita les había comentado que también existe la carta circular y que la carta circular es cuando nosotros la realizamos ya de manera personalizada? Es decir, que es una circular pero que va dirigida a una persona. En el caso de las cartas circulares se debe utilizar la misma estructura para la elaboración de la carta. Entonces, en el caso de una carta circular, la información de destinatario va como en una carta. O sea, no colocamos para el nombre de la persona a la que nos vamos a dirigir, sino que colocamos los datos del destinatario, señora, tal, el cargo, el nombre de la empresa, la dirección, etc. Entonces, colocamos la misma estructura para elaboración de la carta. O sea, cambian los datos del destinatario. Listo, es lo único que cambia. Pero el resto es igual a una circular, solo cambia la información de datos del destinatario. Bien, chicos, entonces acá podemos ver cómo nosotros ubicamos en la circular la información correspondiente al destinatario. Entonces, ¿cómo la colocamos? Por ejemplo, para directores y subdirectores regionales, para coordinadores de sistemas logística y jurídica, y eso va todo en mayúsculas. Ahora vamos a las siguientes partes del documento, que son el asunto. Después de que ya nosotros ubicamos la información correspondiente al encabezamiento, o sea, a los datos de esos destinatarios, entonces seguimos con el asunto. Para el asunto,
La palabra es escribir después de eso la palabra asunto. Esta palabra asunto debe escribirse en mayúscula sostenida, seguida de dos puntos y la información correspondiente al asunto. ¿Listo? Ahora, acá en el asunto aplican las reglas de todos los asuntos de los documentos organizacionales que son que no nos debemos pasar de 4 palabras, que no deben llevar artículos, preposiciones, conjunciones, pronombres, etcétera. ¿Sí? Debemos respetar también aquí esa regla de la norma. Luego sigue el saludo, pero miren ustedes que el saludo lo incluimos dentro del texto, lo que yo les decía al principio. En una circular nosotros debemos incluir un saludo, una frase de cortesía inmersa en el cuerpo del texto del documento. Es decir, nosotros, ¿cómo iniciamos la redacción de una circular? Con el saludo, la frase de cortesía y luego con la información que nosotros vamos a suministrar. ¿Listo? Esto de acuerdo con la norma GTC 185. Aclaro, ¿no? Porque podemos encontrar circulares que las elaboren de una manera diferente porque no están orientándose o guiándose a través de esta guía, de esta norma, ¿sí? El texto, ¿cómo debemos entonces, que vamos a trabajar aquí ya, cómo debemos entonces nosotros redactar el texto de una circular? Lo primero que debemos tener en cuenta es que la misma norma nos regala al final de la GTC, por ahí en la página 80, los saludos que nosotros podemos utilizar para las circulares. Me regalan un momento, voy aquí a pasar a esa página para que ustedes se den cuenta. Voy a llegar acá un momento. Sí, miren, acá, por ejemplo, la norma nos está mostrando los saludos que nosotros podemos emplear en las circulares. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo tener en cuenta a la hora de redactar este documento? Lo primero es saber o tener claro que el cuerpo del texto inicia siempre con una frase de cortesía, que puede ser las 3 señaladas que ven en pantalla, por ejemplo, con nuestro cordial saludo, con nuestro cordial saludo, les solicitamos que, cordial saludo, señores, y les comunicamos que, los saludamos y confirmamos que, ¿sí? O cordial saludo, señores, le adjuntamos que, ¿sí? O le informamos o le comunicamos. Bueno, ya eso depende del tipo de información que vamos a suministrar o si es una solicitud que vamos a realizar. Entonces, aquí tenemos ya 3 maneras de comenzar una redacción de una circular. ¿Listo? Voy a volver un momento acá a las partes de la circular. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes, aprendices, que la circular es muy sencilla, es un documento muy sencillo. Lo que pasa es que puede ser muy extenso en algunos casos dependiendo de la información que nos corresponda comunicar, ¿sí? O puede ser también muy breve, pero en la mayoría de los casos este documento tiende a ser extenso. Eso para que no se vayan a estrellar que, ay no, que la instructora Lina siempre nos dijo que la característica principal de la circular era que fuera sencilla, que fuera clara, precisa, concreta, concisa, pero aquí en la realidad no está siendo concisa la circular. Nos vamos a encontrar con muchas circulares extensas. Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta. Y dependiendo también la empresa, si es privada, si es pública, si es del Estado, vamos a tener también, por lo menos las del Estado, por lo general tienden a realizar circulares bastante extensas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan claro también. El cuerpo del texto, entonces, nosotros lo iniciamos con una frase de cortesía, que es un mismo saludo de cortesía, y luego sí explicamos en 1 o 2 párrafos la información correspondiente a lo que vamos a emitirle a nuestros colaboradores o a nuestro público externo. Ahora, ya les he dicho, nos podemos extender y no pasa nada. Eso puede suceder en este tipo de documentos. ¿Listo? Bien. Vamos ahora bueno, en cuanto a la redacción de la circular, no tiene mucha ciencia. La redacción de la circular se redacta ya sea en primera persona del plural, es decir, utilizando los verbos conjugados con esa persona
ejemplo, si yo voy a decir, utilizar el verbo de comunicar, porque es una comunicación que estamos haciendo, entonces lo conjugo con la primera persona del plural, que en ese sentido sería nosotros, y conjugado sería comunicamos. Por eso vieron el saludo al principio, o los saludos que les mostré, que les decía, con nuestro cordial saludo le comunicamos, porque se redacta en esa persona, en la primera persona del plural. También en algunos casos las circulares se pueden redactar en, como si fuera un informe con el pronombre relativo se. ¿Sí? Entonces se le comunica a la ciudadanía en general que tal cosa, ¿sí? Que el paro continúa hasta tal fecha, o que se cesaron las actividades por el paro nacional contra la reforma tributaria, un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que nosotros podemos redactar de esta manera la circular. Ahora, yo quiero mostrarles en este momento un ejemplo de una circular, de hecho una circular del SENA, para que ustedes vean cómo es la manera en cómo lo están estructurando. Pero antes de pasar a ese ejemplo, voy a finalizar con las partes de la circular de acuerdo con la GTC, para que luego comparemos esta norma con el ejemplo real de una circular de la entidad del SENA. ¿Listo? Bueno, una vez ya nosotros redactamos el texto, que lo redactamos de esa forma en como yo les comunico, que es utilizando la primera persona del plural. Aquí lo importante en la redacción del texto de una circular es que usted incluya la información pertinente que le va a comunicar o le va a presentar a ese grupo de trabajadores, de empleados, a los cuales le va a enviar la información o la comunicación escrita, ¿sí? Entonces, acá hay que ser muy cuidadosos porque entre más breve y entre más directos posibles seamos, es mejor. Entonces, ¿yo qué debo tener en cuenta a la hora de elaborar un documento de este tipo? Es, primero, incluir la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de lo que yo voy a decir en ese documento? ¿Sí? ¿Cuáles son las ideas secundarias que me fortalecen esa idea principal y cuáles son las ideas complementarias que me permiten concluir con el documento y con las ideas que estoy trabajando en el desarrollo del mismo? Entonces, es básicamente eso, muchachos. Ahora, al finalizar el documento, debemos colocar también una frase de cortesía como despedida. Esas frases también se encuentran en la página 80 de esta norma y ustedes pueden buscarlas, que allí están. Son frases que terminan en punto por lo general, ¿sí? Porque son de cortesía, son más extensas que una despedida breve, o sea, que una despedida que termina en coma. Entonces, por esa razón, es importante que revisen también la página 80 de la normatividad para que las tengan en cuenta a la hora de elaborar un tipo de documento de estos. Luego de que colocamos la despedida, vienen las firmas del remitente. Quien remite es quien envía el documento, ¿cierto? Las firmas responsables o de la firma responsable o de los responsables del documento van al final. Entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que va una firma o que van dos firmas. Dependiendo de la cantidad de firmas, si son pares, las ubicamos una al frente de otra. Si son impares, entonces ubicamos un ejemplo, que sean 3 firmas, entonces ubicamos una firma aquí, otra firma al frente y la impar la ubicamos en el centro de estas dos, o sea, centrada, debajo, centrada, centrada debajo y debajo de las dos firmas que están arriba. Ahora, si tuviésemos 5 firmas responsables de una circular, que poco pasa, pero si llega a pasar, entonces ubicamos 4, una al frente de otra, y la impar se ubica al final centrada. Las líneas especiales. Cuando nosotros hablamos de líneas especiales, nos referimos al uso de anexos, al uso de copias, al uso del transcriptor y del redactor. Yo me voy a pasar un momento aquí, me voy a saltar, perdón, de página para mostrarles a lo que me refiero con las líneas especiales. Ustedes saben que muchas veces nosotros redactamos un documento y, por ejemplo, muchas veces redactamos los documentos y estos documentos requieren de que le adjuntemos adicional un archivo o un CD o cualquier otro adjunto como anexo para soportar ese documento escrito o esa comunicación que estamos enviando. Entonces,
esos anexos que debemos adjuntarle al documento escrito, en este caso a la circular, si son necesarios o si realmente estamos ubicando un anexo o adjuntando un documento adicional a este, debemos identificarlo en las líneas especiales. Entonces, las líneas especiales son aquellas que van después de la firma del remitente en un documento que puede ser carta, circular, memorando, cualquier documento. Pero las líneas especiales son esa pequeña información que va debajo de la firma del remitente. La conforman los anexos. ¿Sí? Nosotros podemos colocar anexo, 2 puntos, y allí ubicamos la cantidad de anexos, ¿cierto? La cantidad de anexos y el número de hojas, folios o del tipo de anexo que tenga el mismo. Las copias, que las copias son, por ejemplo, esa información que nosotros colocamos cuando queremos que esa circular no solamente la reciba un grupo de personas, sino también otras personas, ¿sí? Entonces, queremos dejar una copia. Bueno, esa copia debemos resaltarla en esa parte de las líneas especiales. Ahora, que quién fue el que redactó el documento, que quién fue el que lo transcribió, bueno, eso va en la zona del transcriptor, que también va en las líneas especiales, y esas líneas especiales básicamente son la información que va debajo del documento. Y yo quiero irme un momento acá a un ejemplo de circular que nos muestra la norma para que efectivamente, perdón, ustedes vean cómo se estructura el documento. ¿Listo? Entonces, y que ya ustedes pues vean materializado aquí, pues la circular. ¿Listo? Vamos acá a compartirles un momento, a expandir un poco más esta pantalla. Entonces, bueno, miren, aquí tenemos que la norma nos muestra un esquema, ¿cierto? Un esquema de cómo nosotros elaboramos una circular y cuáles son sus partes. ¿Y cuáles son sus partes? Entonces, les decía, siempre debemos tener claro nuestra zona 1, que es la razón social, ¿cierto?, de nuestra empresa. Perdón, voy a hacer esto. Siempre debemos tener en cuenta la razón social que hace parte de la zona 1 del documento. Siempre debemos tener en cuenta la zona 2 del documento, que es donde va la información de contacto de la empresa. Yo les decía, dirección, teléfono, fax, correo, etc. Y una vez que ya tengamos esto listo, entonces nos vamos al cuerpo del documento, que es lo que va dentro de los márgenes del documento. Y aquí quiero empezar, miren, explicando entonces, voy a hacerle un poquito más de zoom acá para que ustedes puedan ver mejor. Entonces aquí quiero empezar entonces explicándoles a ustedes ¿cuáles son las partes de la circular? Miren que iniciamos con la primera parte que yo les decía, el encabezado. ¿Y qué conforma el encabezado? La palabra circular centrado en mayúsculas sostenidas seguida del número consecutivo. En este caso, miren el ejemplo que dice circular 041, ¿cierto? La segunda parte que hace parte, me vale la redundancia, o conforma también el encabezado, es el código de la dependencia, ¿cierto? Que aquí ya ustedes lo ven presente, y que también se ubica de acuerdo con los estilos, bloque, semibloque, bloque extremo. Y acá tenemos el lugar y fecha de elaboración, que entonces el lugar y fecha de elaboración se ubica primero obviamente la ciudad y luego después de una coma ubicamos la información correspondiente a la me vale la demora, a la ciudad, perdón, a la fecha pues en la que se elaboró el documento. Ahora, aquí donde ustedes ven que dice para todo el personal, allí es donde viene ya el encabezamiento, que lo conforma la palabra para en mayúsculas sostenidas, seguida de el grupo de personas al que va dirigido el documento. Sí, en este caso es para todo el personal de la empresa que va dirigido este documento. Así se debe ubicar. Todo en mayúscula sostenida, ¿listo? Ahora, después de que nosotros colocamos este destinatario, lo que viene es el asunto. El asunto, la palabra asunto debe ir toda en mayúscula sostenida seguida de 2 puntos. Pero ojo, la información
del contenido del asunto va en mayúscula inicial, solo la primera palabra, pero el resto va en minúscula y se pueden dar cuenta acá donde dice actualización historia laboral. Miren que actualización va la A en mayúscula, pero el resto de información historia laboral va en minúscula. Así debemos hacerlo, listo. Miren, yo hago énfasis acá porque es que uno, por más que uno a veces explica esto, cuando ya van a realizar la circular se equivocan precisamente en estos aspectos. Entonces, sí les voy a pedir el favor de que tengan en cuenta esta información para que pues no vayan a cometer ese error. Porque por cositas tan sencillas pues nos queda mal el documento, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esto. Y ya vamos acá prácticamente la mitad de las partes del documento de la circular. Y quiero que tengan en cuenta algo. Miren cómo iniciamos en esta circular con una frase de cortesía, precisamente es con nuestro cordial saludo. Miren cómo inicia. Con nuestro cordial saludo, coma, le solicitamos diligenciar el formulario adjunto para actualizar los datos personales y profesionales de todos nuestros funcionarios. Entonces, miren cómo se redacta una circular. ¿Cierto? Estamos redactándola en qué manera? En la primera persona del plural, es decir, tenemos el verbo solicitar conjugado con la primera persona del plural que es nosotros. ¿Quiénes nosotros solicitamos? ¿Cierto? Solicitamos. Bien, ahora fíjense ustedes que también terminamos en esta circular con una frase de despedida que dice, o de cortesía que dice, muchas gracias por su positiva colaboración y finaliza en punto. Así debemos redactar nosotros nuestras despedidas en una circular que sean por lo general extensas, que terminen en punto. ¿Listo? Luego de que nosotros ubicamos esta información correspondiente a la despedida, lo que hacemos es ubicar la información del remitente, que es el nombre de la persona escrito en mayúsculas sostenidas seguida del cargo. En este caso tenemos a Isabel Cristina Miranda Ríos, ¿cierto? En el que nos presenta la norma. Y luego viene el cargo que dice directora talento humano. Ahora, aclaro, el nombre de la persona del remitente debe ir en mayúscula sostenida, pero el cargo debe ir solamente en mayúscula inicial. Entonces, vamos a tener en cuenta esa partecita también, muchachos. Siempre colocamos el remitente en mayúscula sostenida y el cargo en mayúscula inicial. Ahora, la firma o esos datos del remitente los ubicamos de acuerdo con el estilo utilizado. Cuando hablo del estilo me refiero a si utilizamos estilo bloque, si utilizamos estilo semibloque, si utilizamos estilo bloque extremo, entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de elaborar la parte del remitente de la firma. Y ya por último, fíjense ustedes que aquí vemos las líneas especiales que yo les decía ahorita. Las líneas especiales son las que vienen debajo de la firma, ¿cierto? Yo les decía, son las que vienen debajo de la firma. Estas son nuestras líneas especiales. Y hacen parte las líneas especiales, voy a mostrar, subir esto un poquito más acá para que lo vean mejor. Hacen parte de las líneas especiales los anexos, ¿cierto? La información de copia, si hay que hacer una copia, la información de transcriptor o de redactor, cualquiera de ellas dos son válidas utilizar. Y esa información que nosotros colocamos allí va en un tamaño de fuente un poco más pequeña que la usada en el resto del documento y va en mayúscula inicial, lo que es la palabra anexos y transcriptor seguida de dos puntos. ¿Listo? Entonces, básicamente estas son, chicos, las partes de una circular, Ahora, instructora, listo, está claro cómo hacemos una circular, pero ¿cómo hacemos una carta circular? En el caso de que esta sea la carta circular que vamos a enviarle a una persona en especial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la hacemos? Miren, las cartas circulares se hacen igual que una circular. Y les voy a mostrar. Voy a bajar acá un poquito más el zoom del documento para explicarles algo. Miren. La carta circular se hace igual que en este formato, se le coloca la palabra circular, se le coloca la palabra carta circular, el número, pero aquí donde dice para todo el personal, aquí colocamos los datos del destinatario como en una carta. Instructora, pero ¿cómo
¿cómo es como va en una carta? Que es que no nos acordamos, instructora, ¿cómo lo ponemos? Ah, bueno, allí en esa parte donde les señalé, lo van a colocar de esta manera. Miren, aquí le voy a hacer zoom. Ahí en la circular lo ponemos así, en la carta circular, perdón. Así como está aquí. Señor, Germán, jefe, capacitación, transversal tal, bota. ¿Sí? Pero eso es lo único que va a tener de diferente nuestra circular, carta circular, es lo único. De resto, muchachos, todo va igual que en una circular. Y hago la aclaración porque sé que vamos a hacer ejercicios como estos, entonces ustedes deben tenerlo claro. Entonces, miren, si esta fuera una circular, una carta circular, la información de contacto, perdón, del destinatario iría acá donde dice para coordinadores de capacitación, no, aquí iría señora Lina Herrera, instructora, centro empresarial, la dirección, ¿sí? Y diría carta circular. ¿Listo? Miren que acá, por ejemplo, tenemos los estilos establecidos. Yo no sé si ustedes recuerdan que el estilo bloque es cuando utilizamos el código de la dependencia, el lugar y fecha de elaboración y la firma del remitente, las ubicamos en el centro del documento, así como lo ven aquí. Miren que está en el centro del documento y todo coincide, miren que acá también coincide. Ahora, cuando nosotros hacemos una circular en estilos bloque extremo, es cuando nosotros ubicamos solamente la información de código de la dependencia, lugar y fecha de elaboración y firma del lado izquierdo del documento. Miren que acá está esto todo del lado izquierdo. ¿Sí ven? Ahora, cuando nosotros utilizamos una circular en estilo bloque, perdón, semibloque, entonces el semibloque es igual que el circular, que el bloque, perdón, el semibloque es igual que el bloque. Colocamos esta información centrado, ¿sí? Pero lo que cambia en el semibloque es que el texto, o sea, cordial saludo no inicia pegado al margen, sino que se le deja de 5 a 10 espacios de sangría y de ahí se inicia el texto. Esa es la diferencia. Pero el resto es muy, muy parecido al bloque. Bueno, aprendices, entonces fíjense que la circular es precisamente un documento que nos sirve a nosotros. Perdón, voy a dejar acá el ejemplo de la circular. Me disculpan acá que les moví esto, les estoy moviendo mucho esta pantalla aquí, pero quiero dejarles aquí el ejemplo de la circular. Bien. Bueno, chicos, entonces miren ustedes acá que tienen allí en la presentación el ejemplo de una circular general. Vuelvo y repito, las circulares generales se utilizan para enviar la información a un grupo de personas. Miren que esta es la característica particular de este documento que no la tienen otros documentos. Y es que este documento va dirigido para un grupo de personas. Puede ser para todas las asistentes de la empresa, puede ser para todo el personal de la empresa, puede ser simplemente para los vigilantes de la organización, puede ser simplemente para los jefes de dependencia de la empresa. En el caso del SENA, puede ser simplemente para los instructores, puede ser incluso para instructores, aprendices y directivos. ¿Sí? Entonces, las circulares son dirigidas a un grupo de personas. La carta circular es la que se dirige a una persona, pero el resto, la circular general es siempre dirigida a un grupo de personas. Ahora, aprendices, quiero compartirles en pantalla un ejemplo de una circular elaborada por el SENA para que ustedes vean cómo es que nuestra entidad elabora el documento, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden observar, miren que la circular del SENA, miren, acá la podemos ver, tiene la zona 1 bien establecida, que es el loguito, miren el logo del SENA, ¿sí? Acá en la zona 1, el SENA por lo general en sus documentos no escribe la palabra SENA o Servicio Nacional SENA, de aprendizaje SENA, porque ya el loguito tiene la palabra SENA, entonces ellos se evitan de colocar el nombre. ¿Sí? Ahora miren, si podemos ver, entonces tenemos identificada la zona 1, miren, acá tenemos identificada la zona 2, ¿cierto? Y por supuesto tenemos el espacio utilizado de la zona 3, que es el radicado. Miren, este es un radicado. Esto es un ejemplo de un radicado. Así colocan el radicado en el SENA, ¿sí? De un documento.
Ahora, si analizamos este documento, miren que tiene las partes correspondientes, tiene la palabra circular en mayúscula sostenida, ¿cierto? Tiene acá una fecha que es que, bueno, nosotros hablamos allá en la norma del lugar y fecha de elaboración, en este caso acá ponen primero la fecha y luego ponen el lugar, ¿cierto? Miren que acá tienen el encabezado, que es la palabra para, mayúscula sostenida y a quién va dirigido, ¿cierto? Pero en este caso sí lo separan con puntos, con los dos puntos. Entonces, miren, para servidores públicos del SENA. Acá les coloca el asunto, miren el lugar donde les ubican el asunto, ¿cierto? Y les colocan el asunto en mayúscula, perdón, acá en mayúscula sostenida, acá en mayúscula inicial. Y bueno, estas todas van en mayúscula inicial precisamente porque esto es un nombre propio, Semana Santa. Pero miren cómo empieza la redacción. Acá nosotros no vemos, por ejemplo, que utilicen, perdón, una frase o un saludo de cortesía, sino que de una vez van redactando el documento. El artículo tal del decreto 1083 de 2015, modificado, adicionado, empiezan con un argumento legal que es un artículo, ¿cierto? Miren, y entonces empiezan como a desglosar ya la información. Instructores, dos puntos, o sea, la información que va dirigida para instructores. Podrán compensar el tiempo laborando 3 sábados entre el 20 de febrero, el 20 de marzo 2021, etcétera. Y empleados, ¿cómo los empleados pueden compensar entonces esos días de Semana Santa? ¿Sí? Y acá miren, entonces explica toda la información correspondiente a cómo sería ese proceso compensatorio de sus horas laborales, tanto de instructores como de administrativos en el SENA. Luego terminan con una despedida breve, esa despedida breve, miren que finaliza en coma, y solamente hay un remitente, miren, que aquí está el remitente, pero miren que acá tenemos unas líneas especiales, estas son las famosas líneas especiales, ¿cierto? Quién proyectó, quién hizo el cargo, quién revisó, ¿sí? Y el cargo que tiene, perdón, el cargo que tiene, quién lo proyectó y el cargo que tiene, quién lo revisó y el cargo que ocupa. ¿Sí ven? Entonces miren que acá tenemos un claro ejemplo de lo que es una circular. Bueno, chicos, entonces ya teniendo en cuenta esta explicación, vamos a realizar una actividad que yo se las voy a dejar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes la desarrollen. Entonces, no siendo más por el momento, yo me despido y quedo atenta con ustedes por el WhatsApp para dejarles la actividad correspondiente al tema de las circulares. ¿Listo? También les voy a compartir al WhatsApp el ejemplo de la circular del SENA para que tomen ustedes de pronto un referente en cómo se deben redactar estos documentos y voy a revisar para ver si les envío otros ejemplos de otras entidades diferentes para que ustedes pues apoyen también y vean cómo es que se deben elaborar estos tipos de documentos. Además, que comparen también cómo se redacta una circular teniendo en cuenta la norma GTC 185, ¿sí? Y cómo redactamos una circular ya en la realidad de las empresas en el país. Entonces, esto es todo, aprendices, y espero que haya sido pues muy clara con la información que les estoy suministrando y quedo atenta por el chat de WhatsApp a todas sus inquietudes.